¿Sabías tú que dice el Señor en el Evangelio que seremos capaces de hacer milagros? Y menciona algunos milagros de los que podríamos ser capaces de hacer. A veces podemos pensar que nosotros no tenemos la capacidad para hacerlo. Pero hoy te voy a mostrar cómo podemos lograrlo con la gracia de Dios, hacer los milagros que Jesús nos dice. De esto te hablo hoy aquí en Católico Hoy, en nuestra sección de Conoce tu Fe. Mis queridos hermanos, muchas veces pensamos que nosotros no seríamos capaces de hacer milagros. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo demasiado distante de nosotros. Sin embargo, a veces quizás malinterpretamos las cosas que dice la Santa Biblia y cómo lo expresa la Santa Biblia. Pero si meditamos en ellos profundamente, podemos ver cómo nosotros podemos hacer milagros en nuestra vida diaria en el nombre de Jesús. Fíjense, para eso vamos a utilizar el Evangelio de Marcos en el capítulo 16, versículos 15 al 19. Y dice así: En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que ya hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. El Señor nos dice que seremos capaces en esta lectura de hacer 5 milagros. Y hay muchos otros más que Él menciona durante los evangelios. Pero voy a hablarles hoy de estos 5 milagros específicamente que el Señor menciona en esta lectura. Y cómo nosotros podemos ser capaces de hacer estos milagros en nuestra vida diaria. Comencemos por el primero. Expulsarán demonios en mi nombre. En nuestro diario vivir hay muchos demonios que nos podemos encontrar y que podemos expulsar. Por ejemplo, los pleitos, las discusiones, las divisiones, el chisme. Estas cosas son demonios, por mencionar algunos, de los que existen en nuestro diario vivir. ¿Cómo nosotros podemos expulsar estos demonios? Evitando precisamente el chisme, por ejemplo. Cuando una persona se te acerca a ti y te viene a comentar algo de otra persona, o cuando viene a comentarte otras cosas que tú reconoces obviamente que es chisme porque tú no tienes la certeza de que hay una verdad en lo que está diciendo, detener a esa persona con amor. ¿Sabes qué? En este momento no necesito hablar de esa persona, o no quiero hablar de esa persona, o no tengo el conocimiento pleno de lo que tú me estás diciendo y prefiero no hablar de esto. De esa manera estarás expulsando un demonio. ¿Por qué? Porque estás evitando tú caer en el pecado y que esa persona continúe en el pecado. De esa manera estás haciendo un milagro expulsando un demonio. Cuando luchas por la paz en tu trabajo, por ejemplo, evitas la división en la familia, estás haciendo milagros, estás expulsando demonios. Eso precisamente es lo que un cristiano siempre tiene que estar arrojando. Donde está el cristiano hay luz, hay unión, no división. Segundo milagro del que habla Jesús: hablarán lenguas nuevas. Esto se puede interpretar como el don de hablar diferentes idiomas, pero el idioma que siempre debemos hablar será el del amor. Hablar un lenguaje nuevo, un lenguaje de amor, un lenguaje que edifique. Un cristiano habla con misericordia, no grita, no es rudo, sarcástico con el otro. Por el contrario, es amable en su forma de hablar y de expresarse. El cristiano se le nota hasta en la forma de hablar. Le dijeron a Pedro una vez en el Evangelio, lo escuchamos en la Pasión, cuando estaba en la Pasión y le estaban preguntando a Pedro
y le dijeron, los que lo acusaban de que andaba con Jesús, le dijeron, hasta tu forma de hablar te delata. Es decir, Pedro no estaba hablando en aquel momento en diferentes idiomas, estaba hablando de una manera diferente. La forma en que hablamos los cristianos se delata, se ve por encima cómo hablamos, amable, con caridad, con amor. El cristiano debe ser una persona que diga buenos días, buenas tardes, gracias, una palabra tan pequeña y que mueve tantos corazones. Le ayudo en algo, porque eso es el lenguaje del amor. Esas son las lenguas nuevas que estaremos hablando. Esos serán los milagros que estaremos realizando en otras personas. Porque cuando una persona te siente, te escucha hablar de esa manera, vas a hacer un milagro en la vida de esa persona. Porque va a ver el amor de Dios reflejado en ti. Y eso precisamente es un milagro. Próximo milagro. Cogerán serpientes en sus manos. Imagínense, si usted toma una serpiente en su mano, básicamente lo puede matar. Es algo que yo ni me atrevería porque yo le tengo muchísimo miedo a las serpientes. Pero fíjense lo que nos quiere decir el Señor con esto. Lo que quiere decir es que tomarás las cosas en tus manos y el miedo no te vencerá. Fíjense que la serpiente es el símbolo del miedo. El cristiano no teme porque sabe que no anda solo. Jesús está con él. El cristiano no teme. Enfrenta la realidad de lo que está viviendo con amor y con esperanza. El cristiano es el que lucha por cambiar la situación y no que la situación lo cambie a él. Es de esa manera en que vamos a realizar el milagro de coger serpientes en nuestras manos. Cuando el que esté a tu lado ve que tu fe es grande, que tienes la valentía de decir, ¿sabes qué? No sé cuál será mi futuro, no sé qué será lo que me vaya a pasar con esta situación que estoy llevando en este momento, pero tengo la fe y no tengo miedo porque Jesús anda conmigo. Ese hermano que está a tu lado y que te escucha y te ve enfrentar las cosas en tu diario vivir de esa manera, recibirá un milagro en su vida porque verá un milagro realizarse en ti. De esa manera realizaremos ese otro milagro que Jesús dice hoy que somos capaces de realizar en nuestras vidas. Próximo milagro. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Tremendo. Imagínense, si nosotros nos tomamos 12 pastillas, si nos tomamos un veneno, ¿qué va a pasar? Por supuesto que nos morimos. Por supuesto que nos va a hacer daño a nuestro cuerpo. Pero fíjense, miren a lo que se refiere Jesús. Jesús se refiere a que si tú recibes una mala noticia, un comentario negativo, ya sea tuyo o acerca de otra persona, un chisme, etc., esas cosas no te hacen daño porque no le das la importancia a eso ni contribuyes con la persona que te dice el comentario. De esa manera te tomarás un veneno porque llegará donde ti, pero tú no le vas a permitir que te haga daño. Realmente, cuando estas cosas llegan a nuestra vida, cuando los comentarios negativos, ya sea que han hablado de nosotros o que están hablando de otra persona o alguna persona que es negativa, que todo lo ve de una forma negativa, ese veneno llega a ti, pero no te hace daño si tú realmente no lo permites. Si tú dices, ¿sabes qué, Señor? No voy a permitir que esto me haga daño en mi vida. Dame tu fuerza y tu gracia. Y ahí estarás haciendo un milagro más que el Señor dice que eres capaz de hacerlo. Cuando Jesús nos dice que somos nosotros capaces de hacer las cosas, es porque lo podemos hacer. Haces un milagro cuando alguien habla de ti y no te hace daño, porque tu confianza está puesta en Dios y no en lo que digan los demás. Es por eso que aunque escuches, aunque bebas un veneno, no te hará daño, porque tú escuchas la palabra de Dios, lo que te dice Dios, que es la que te alimenta
y te protege y te libra de tomar ese veneno que quizás otras personas te pueden traer o simplemente llega a tu vida por una manera u otra. Ese milagro también lo puedes realizar. Próximo milagro que nos dice el Señor que somos capaces de lograr. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Tus manos, las manos de un cristiano, no son manos atadas, sino que son manos como las de Jesús, abiertas en la cruz. Manos abiertas que ayudan, que levantan, que acarician, que abrazan, que dan consuelo al que está caído. Son manos de personas que están dispuestas a ayudar al otro. Cada vez que tiendes la mano a un hermano, aquel que está sufriendo, aquel que necesita un pequeño favor tuyo, no tienen que ser cosas grandes. Cada vez que tus manos y tus pies dan un paso para ayudar a ese que está a tu lado, estás haciendo un milagro. Estás haciendo un milagro en la vida de esa persona que está viendo a Jesús a través de ti. Y estás haciendo un milagro en tu propia vida. Porque cada vez que nuestras manos se ponen al servicio de los demás, realizamos un milagro en la vida de otra persona y en la propia nuestra. La vida de un cristiano, hermanos, una vida envuelta en milagros. Hoy día podríamos ver tú y yo qué milagros o qué señales están sucediendo en nuestras vidas cada día. Porque si no suceden alguna de estas señales, preguntémonos, ¿qué está pasando en mi vida? Jesús me dice hoy que yo soy capaz de hacer estos milagros en mi vida diaria. Si nos mantenemos cerca de Él, lo podemos lograr. Preguntémonos, ¿estoy yo hablando en lenguas nuevas? ¿Estoy yo expulsando demonios? ¿Estoy yo tomándome ese veneno y que no me hace daño? ¿Estoy yo abriendo mis brazos, levantando mis manos para orar, para sanar a aquel que está a mi lado? ¿Estoy yo, hermano, cogiendo serpientes en mis manos y no me hacen daño? Preguntémonos hoy, ¿somos capaces nosotros de hacer esos milagros o no? Jesús nos dice que sí. La respuesta sigue siendo nuestra. Hasta aquí con esta sección hoy de Conoce tu Fe, los 5 milagros de Jesús que nos dice que nosotros somos capaces de hacer. Pongámonos en pie de lucha y cumplamos con lo que el Señor nos dice que somos capaces de hacer. Hasta la próxima.